¿Cómo están, queridos hermanos? Qué bueno que podemos compartir a través de este medio estrategias, ayudarnos mutuamente para compartir con nuestros hermanos en la iglesia el repaso de la lección de escuela sabática. Este trimestre es extremadamente desafiante. Se trata de la epístola de Santiago. Yo quisiera, si yo tuviera que enseñar la lección este sábado, primera pregunta que haría, les diría a los hermanos, ¿cuándo fue la última vez que escucharon un sermón basado en un versículo de la carta, la epístola de Santiago? ¿Cuándo fue la última vez? Esa sería mi primera pregunta. Y les daría tiempo. Y si la gente no contesta, déjenlo pensando. Porque van a encontrar que no se predica mucho acerca de esta epístola, esta carta tan importante para los cristianos. Ahora, yo les haría una segunda pregunta. Esa sería la primera pregunta para abrir la discusión. Fíjense que no estoy hablando de pedir un estudio sistemático de la epístola de Santiago. Simplemente son preguntas para hacerlos pensar, para captar su atención. Porque es muy importante en una clase tener la atención de nuestros estudiantes. Con esa pregunta capturamos su atención, los ponemos a pensar. Luego les haría otra pregunta. ¿Cuál es la frase de la carta de Santiago que más recuerdas? No abran sus Biblias, Biblia cerrada. ¿Cuál es la frase de la carta de Santiago que más recuerdas, que tienes en tu mente, que viene a tu mente enseguida que escuchas la carta de Santiago? Esta pregunta nos hace conocer cuánto del vocabulario de la carta de Santiago tienen nuestros alumnos en su cabeza. Eso es muy importante. Hablando de estrategias, les digo que la primera pregunta que hicimos tiene que ver con capturar la atención, que la gente diga de veras, ¿cuándo fue la última vez que escuché una predicación de la carta de Santiago? Es para capturar la atención. Y la otra tiene el propósito de ir induciéndonos en el estudio. Es una pregunta de carácter inductiva. Dime lo que sabes de Santiago. A partir de allí podemos construir el conocimiento sábado a sábado durante este trimestre. Recuerden, díganle a los miembros de su clase de escuela sabática que no se trata de construir un fraccionamiento de 13 casas con las 13 lecciones de este trimestre. No se trata de conocimientos aislados. Se trata de construir un edificio de 13 pisos. Es decir, las lecciones se relacionan unas con otras porque estamos estudiando un libro de la Biblia. Así que, repasando mi primera pregunta, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón de Santiago? La segunda pregunta, cuando escuchas la epístola de Santiago, ¿qué frases llegan a tu mente? Y déjenlos pensar y que las compartan. Ahora viene el tercer ejercicio como estrategia de instrucción. Quiero antes de decírselos que ustedes recuerden una cosa. No es lo que nosotros decimos a la hora del repaso de la lección. Es que los miembros de nuestra clase sean estudiosos de la palabra de Dios. El propósito fundamental de la lección de escuela sabática es que los hermanos lean su Biblia, que la lean, que abran su Biblia. Y este trimestre tenemos un propósito muy especial, porque tenemos un libro muy especial. Vamos a estudiar un libro, no vamos a estudiar temas a través de toda la Biblia, sino que un libro. Y probablemente el primer documento de la iglesia cristiana.
así como nos lo enseña la lección. El primer documento de la iglesia cristiana y escrito por un hombre cuya presentación ya nos da la dimensión de su estatura. Fíjense Santiago capítulo 1 y versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué forma de presentarse? Podía haber dicho, miren, soy hermano de Jesús, porque era hermano de Jesús, pero reconoció en Jesús el Hijo de Dios y se consideró siervo de Jesucristo. Así que es un documento importante, muy importante para nuestra vida personal, familiar, nuestra vida cristiana. Entonces, ahora voy a la estrategia número 3. Yo les pediría, siendo este un documento tan importante que lo vamos a estudiar, les diría, muy bien, les voy a dar ahora los próximos 6 minutos para que lean toda la epístola de Santiago de una vez aquí en la clase. Vamos a estar 6 minutos de silencio. Miren, les voy a decir una cosa, que estar en silencio en la casa de Dios no es fácil. Siempre alguien nos está hablando, alguien está cantando, alguien está invitándonos a algo o alguna música está sonando. Pero le va a decir, ahora 6 minutos de silencio, vamos a leer de un solo tirón los 5 capítulos de la epístola de Santiago. Y entonces le vas a decir, y marquen aquellas frases que son parte de la tradición religiosa, de la tradición cristiana, que son frases que a lo mejor hace rato no recordamos, pero que ahora sí, que están allí, que son parte, digamos, del vocabulario, del legado bíblico de los cristianos, frases que son del legado bíblico de los cristianos. Y entonces ustedes ponen a la gente a leer y callados. Al final de eso, ustedes se aproximan a la conclusión. Recuerden que en la primera pregunta se van a llevar un tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón? Y que la gente hable. La segunda pregunta es, cuando escuchas Santiago, ¿qué frases te vienen a la mente? Y que la gente hable. En la tercera, ya ustedes les van a pedir que lean. Y entonces ustedes en la parte final de su presentación, digan, yo tengo algunas frases marcadas y yo quiero compartir las mías con ustedes. Miren qué tradición que tenemos, qué legado de Santiago. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense un texto muy, muy conocido. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Qué frase, ¿no? Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. El versículo 27 del capítulo 1 es toda una joya. Es increíble la definición. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. El 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 19 también es conocido, es parte de nuestra herencia. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Versículo 24 del capítulo 2. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto va a ser un motivo de discusión durante todo el trimestre, este debate entre la fe y las obras. El capítulo 3 en el versículo 5 habla de la lengua, que también hemos escuchado esas frases. En el capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia.
Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el versículo 7 del capítulo 4 también es una joya que la sabemos de memoria. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el versículo 8 también que nos habla de acercarnos a Dios. El capítulo 4, versículo 14, habla de que nuestra vida es muy fugaz. Y el capítulo 5, versículo 4, habla de los que no le pagan bien a los obreros y que el jornal clama. Pero sin duda, las frases que más recordamos de Santiago está en el versículo 14 y 15 del capítulo 5. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y entonces pónganle una tarea para el trimestre a sus alumnos, una tarea. Van a encontrar todo lo que diga Santiago sobre la fe y todo lo que diga sobre las obras. 2 columnas. Y vamos a tratar de relacionarlas a través de todo el trimestre. Les recomiendo eso para el repaso de este sábado. Creo que será muy útil, porque recuerden, el propósito principal es que la gente lea su Biblia. Que Dios los bendiga.